como es el primer mes, el primer domingo de octubre, vamos a tener este mes de la Reforma, ¿no? 31 de octubre, ustedes saben que se cumple aniversario de aquel momento en el cual Lutero clavó las 95 tesis en la abadía de Wittenberg, ¿no? Y vamos a hablar a lo largo de estas semanas de los 5 solas, de los cinco fundamentos, que son el grito de la Reforma. Si bien el grito de la Reforma tiene que ver con el texto de Romanos, el cual dice: el justo por la fe vivirá, y solamente por la fe vivirá. Y vamos a verlo cuando veamos vamos a verlo por parte, vamos a ver los 5 fundamentos, y el sexto va a ser un fundamento agregado, que tiene que ver con el libro de Martín, que dijo: me paro sobre los hombros de Lutero y grito o agrego un sola más, solo caritas, sola caritas, solamente el amor, solamente la misericordia, solamente de esa manera podemos vivir un cristianismo sano. Y una de las cosas que me pasó, y que incluso nos llevó a escribir este libro para comprender la Reforma Protestante, que algunos lo tienen, este libro, con Eduardo, fue que había un gran problema. Vos le preguntás a la gente, sí, yo soy evangélico, y está bien, ¿de dónde venís? Yo vengo de Lutero. ¿Y qué pasó? No sabe. No tiene la más pálida idea. No tiene ni idea ni que Lutero fue un monje, no sabe de Wycliffe, no sabe de Hus, no sabe de Zwinglio, ni de Calvino, ni de ninguno de todos los que se fueron agregando a lo largo de los años y los que nos llevaron a formar la iglesia que hoy tenemos. Llena de imperfecciones, llena de problemas, pero también una iglesia que tiene historia, que tiene ya más de 500 años de historia. Como buenos comerciantes lo sacamos justo para los 500 años de la Reforma Protestante. Pero fue una alegría, porque aparte es un libro que se usa como libro de texto en muchos seminarios. Cuando ven historia de la iglesia y les toca ver la época de Lutero, es el libro de texto que utilizan. Y eso es una alegría, porque sus palabras van más allá de lo que uno puede enseñar o que puede escribir un día y que alguno lo lea, sino que es parte de una currícula, ¿no? de un seminario. Y quiero que veamos 5 fundamentos de ayer para la iglesia de hoy. Ese es el nombre de la serie, y hoy vamos a ver solo la Biblia, solo Escritura. Quiero que veamos primero el contexto de la Reforma Protestante como a modo de introducción. Sabemos que la Reforma Protestante fue un movimiento religioso muy fuerte, que comenzó en el siglo XVI, y Lutero, Calvino, Zwinglio, ellos fueron los que avanzaron con una ventaja: la invención de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg, ¿no? Las ideas de ellos pudieron escribirse y pudieron llegar a todas cosas, a toda la gente común, del vulgo, ¿no? Lo hablábamos el otro día, de que precisamente la primera Biblia que no es escrita en idioma hebreo, griego, que eran los idiomas originales, fue la Vulgata, ¿no es cierto? La Vulgata de San Jerónimo. Esa Biblia fue escrita en latín, que era el lenguaje que en ese momento existía en todos lados. Y así la Biblia llegó a la mano de las personas. Y después hubo todo un tiempo en el cual la Biblia pasó a la zona oscura, en donde solamente había un par de personas que la podían leer, que la podían interpretar. Pero ¿por qué surge, no? Si uno tiene que hacer un paso más atrás, tiene que hablar de que esto ya había pasado, que lo mismo que pensó Lutero lo habían pensado otras personas y no tuvieron la suerte que tuvo Lutero. Juan Wycliffe terminó quemado en la llama. Él también quiso que la Biblia llegue a las personas, quiso leérselas en su propio idioma, terminó en las llamas. Incluso están las películas las pueden encontrar ahí en YouTube.
Después abajo del video le pongo los links de las películas. Y también Juan Hus, ¿no? De lo cual salen los Husitas, una iglesia también, una iglesia de este movimiento, que también terminó en las llamas, terminó en la hoguera. Lutero tuvo esa ventaja, tuvo la ventaja primero de un apoyo político fuerte de todos los príncipes de Alemania, para que querían de paso sacárselo de encima al Papa. Pero también tuvo el apoyo de poder esparcir su pensamiento, no había redes sociales, no había nada, bueno, a través de folletos chiquititos que se imprimían en la imprenta de Gutenberg, que había una, dos, habría, ¿no es cierto? Pero se dieron esas casualidades. Y esto surge porque había muchas prácticas que él veía como monje católico que no se condecían, primero con la piedad, ¿no? No se condecían con la fe, no se condecían con esta cosa de Dios para todos, ¿no? Dios como rey del universo. No, él veía en las prácticas que había, no prácticas bíblicas, sino prácticas de opresión. Había un pueblo oprimido por medio de esas prácticas. Y también otra cosa, incluso el clero, o sea, no el cardenal que estaba en el Vaticano, sino, igual decir Vaticano en esa época no es exacto porque el Vaticano viene mucho después, es del siglo XX, ¿no es cierto? Cuando Mussolini arregla con el Papa y le cede esos terrenos que pasan a ser el Estado papal y pasa a ser un país totalmente aparte. Pero veía en la Iglesia Católica, en esos, salvo esos cardenales, el colegio cardenalicio, el Papa, salvo ellos, veía que el curita que estaba en una parroquia en las afueras de Alemania no sabía ni leer. No tenía la Biblia en su propio, porque no sabía latín, porque no tenía ni idea de cómo se leía esa Biblia. Sabía hacer 2 o 3 cosas, sabía hacer comulgar, sabía de memoria a lo mejor el rito para poder bautizar un chico, para casar una persona, pero después no tenía ni idea del resto, no tenía ni idea ni siquiera de Jesús, qué sé yo. ¿Viste? Es una imagen, era una imagen, una idea nada más. Estaban alejados de poder profundizar en eso y pasó que con esta reforma que se hizo, la Biblia pudo llegar a la gente en el idioma en que ellos hablaban, en el lenguaje del vulgo, el lenguaje de las personas, ¿no? Por eso a veces uno puede estar muy casado con una versión de la Biblia, pero si no es la que hablan las personas, no. O sea, la 1960, por más que estemos muy enamorados de ella, no es el lenguaje que nosotros hablamos. Y lo peor es que nunca lo fue. Porque en Argentina nunca lo fue. Porque nosotros voceamos, nosotros nunca hablamos de tuvisteis, habisteis, no, teníamos esa costumbre. Y eso se refleja en el dogma y en la forma de orar que tenemos. Nosotros le decimos vos Dios, no es tú Dios, oh Dios, tú, ti. ¿No? Esa forma de hablar que no nos pertenece, que no es nuestra. Y uno a Dios le tiene que hablar en su propio idioma, no en el idioma de Dios. El idioma de Dios es cualquier idioma. Es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, sabe todo. Pues si yo no le oro en la versión Reina Valera 1909, no sirve, porque Dios no entiende eso. Bueno, que Dios flojo que tiene uno, ¿no? Pero de todas estas cosas, el evento tal vez más puntual y más poderoso de todo fue el valor que tuvo Lutero para, después de haber leído precisamente El justo por la fe vivirá, despacharse con 95 tesis, 95 cosas, esto no corresponde, y todo eso en contra de la iglesia poderosa de ese momento, ir y clavarlas en la puerta para que todos la lean. Y eso provocó Al principio uno no le da bolilla y dice, bueno, ¿qué va a pasar? Hubo tanto. De última, si se pone muy pesado, lo quemamos en la hoguera y se acabó.
nadie se imaginó que iba a tener ni el apoyo de los príncipes, ni el apoyo de Gutenberg, que le imprimía todas estas cosas. Tampoco era un curita allá muerto de hambre, que andaba por los caminos, sino que era un abogado, ¿no? Era una persona que había tenido estudios, que venía de una familia poderosa y que había decidido dejar todo por la fe. O sea, tampoco era una persona que uno podía decir, bueno, este tipo está haciendo esto porque se quiere hacer famoso. O este tipo quiere acceder a esto porque muchas personas querían llegar a ser obispos o algo para tener poder. Pero él dice, la verdad que no me interesa, yo provengo de una familia que tiene muchísimo poder en Alemania, yo soy abogado, estudié, tengo un título burgués, ¿no? Con el cual podría hacerme muy famoso, y sin embargo se hace cura, deja todo de lado, no le interesa ni el dinero, ni el poder, ni nada de eso. Y ahí en 1517, cuando él clava las 95 tesis, lo que más se ve es la venta de indulgencias, donde había un avidez recaudatorio, que era como crear impuestos. Siempre la Iglesia como organización siempre tiene como un sistema recaudatorio de impuestos, ¿no? Lo vemos con el diezmo, ¿no es cierto? El diezmo es un impuesto recaudatorio de la Iglesia. Te cobran, por pertenecer a la Iglesia, te tienen que cobrar. No sé, no hay templo ahora. No existe el templo. No hay forma de encontrar en el Nuevo Testamento alguna imagen en la cual la Iglesia traía los diezmos, ¿no? Es una forma recaudatoria. Pablo lo resume más fácil. Dice, no, según cada uno fue prosperado en la semana, el primer día de la semana, lleve a la Iglesia lo que siente en su corazón y hágalo de corazón, ¿no? Y vemos que en los primeros tiempos de la iglesia bien primitiva, recién decían, vendían todo lo que tenían y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ponían todo. Y se da lo de Ananías y Zafira en ese contexto, ¿no? Y dice, bueno, nosotros vendimos nuestra propiedad, esto es todo lo que nos dieron. Mentira, no era, ¿no? Cayeron muertos los dos, ya sabemos toda la historia. Pero lo importante de esa historia no es que murieron, porque eso es lo que utiliza después la pastoral evangélica para decir que si no traes los diezmos como corresponde, vas a caer muerto por ahí. Es que los apóstoles dicen, cuando la plata estaba en tu mano, ¿no? Eso es lo que le dicen los apóstoles. Cuando la plata es tu mano, vos eras dueño de ella y de hacer lo que quieras con ella. Entonces lo que quieren decir es, nosotros no te dijimos en ningún momento que traigas todo acá. La gente que está haciendo esto lo está haciendo de corazón. Vos podrías haber puesto un 5%, un 10%, un 3%, nada, ir dándola de a poco. Vos eras dueño de todo eso. Pero el problema fue la mentira y el yo pongo todo acá. Y se había quedado con la mitad. Bueno, ese es el tema. Pero hay una cosa de esas de recaudación. Y en la Iglesia Católica se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, una basílica muy, muy, muy grande, que es preciosa, ¿no? Cualquiera que tenga la oportunidad de ir a Europa, yo también quisiera ir, ¿no? No he ido. Pero me gustaría, si voy, olvídate, el Vaticano va a ser una de las partes donde voy a pasar, seguro. Porque me parece que es parte de nuestra historia también. Es parte de nuestra historia. Porque eso se construyó, Lutero se agarró la bronca que se agarró. Porque aparte no era, vamos a recaudar para tener una iglesia linda, o como decía David, ¿no? Como fue el tema de David. Dice, yo vivo en un palacio, y dice, Dios vive en una choza, vive en una carpa, vamos a cambiar esto. Entonces empieza a recaudar y todo. Ahí hay una cosa de poder, Pero gracias a eso, gracias a que alguien se puso a construir, a alguien le sonó mal. Y se daban las ventas estas de indulgencias, ¿no? La venta esta de indulgencias. Era, bueno, mira, tu familia
se murió hace rato, tu hermano, tu mamá, tu papá se murieron y a lo mejor no eran cristianos del todo, se habrán ido con pecados, así que seguramente estarán en el purgatorio esperando. Si vos ponés tanta plata, le das una semana menos en el purgatorio, ¿no? O tiraban la monedita dentro del... Apenas cuando usted escuche el ruido de la moneda que cae, el alma de su pariente va a ser sacada del purgatorio y va a entrar en el reino de los cielos. Era eso. Y nosotros decimos, qué mal. Y es lo que pasa hoy en la mayoría de las iglesias. Pactá con Dios que te va a ir bien. No importa si sos un trapo, si estás mal, si... Nada, vos trae el diezmo y nosotros te anotamos ahí en la lista. Es eso también. Siempre la plata... Lo dijo el Papa el otro día, ¿no? Dijo que el problema era el bolsillo, ¿no? Que todo entraba por el bolsillo. Todo tenía que ver. Y así decía también un profesor mío, dice, no lo quiero matar. Walter Pérez Doglio dice, la espiritualidad se mide por el bolsillo. El hombre le puede tocar cualquier cosa, pero cuando le tocas el bolsillo, salta, ¿no? Pegale a la chancha que salta el dueño, ¿no? Y Lutero se pone con eso y dice, no, esto no va, esto no corresponde. Y vemos la importancia de los 5 solas, principios fundamentales que surgen de la Reforma, que surgen de todo esto, de una elaboración que viene después. Y vamos a ver los 5 ahora sí, pero así muy sola escritura, solo la escritura. La Biblia es la única fuente de autoridad infalible. ¿Pero en qué? ¿No? En cuestiones de fe y de práctica religiosa. La Biblia solamente es, no en la vida. No, vos no podés ir con la Biblia a ver cómo se arregla un coche o cómo se aprieta una tapa de cilindro. No, la Biblia no es para eso, va a morar. No, es para las cosas de fe y para las prácticas. Y rechaza toda la tradición y las enseñanzas de la Iglesia que no están basadas en la Escritura, porque hay cosas que están basadas en la Escritura y que las deberíamos seguir haciendo y que a veces como decíamos la otra vez, ¿no? Por diferenciarnos uno no la hace. Lo segundo es sola fide, solamente por la fe. La salvación se recibe solamente a través de la fe en Jesucristo. La idea de que las obras y los sacramentos, nosotros tenemos 2 sacramentos solamente, ¿no? El sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena. Son nuestros dos sacramentos nada más. Pero a través de los sacramentos se obtenía la fe. Era la fe más las obras, más los sacramentos. Tenía que tener todos los papeles en regla. ¿Viste? BTV terminada, ya todo. Vos tenías que ir cuando ibas a la puerta del cielo con todos los papelitos en regla. Nada de que, no, mira, te faltó un papel. ¿Viste? Sola gracia, sola gratia, solo por la gracia. La salvación es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo. Y no tiene nada que ver con los méritos humanos. Y también nos enfatiza que la salvación es solamente porque Dios lo decidió. ¿Querés decirle antojo de Dios? Decirle antojo de Dios. A Dios se le ocurrió. Se le ocurrió y dijo, vamos a salvar a todo esto. Listo. Ya está. No hay ningún mérito. Che, la verdad que me parece que los podría salvar porque me parece que en el fondo son buenos. No. Se le ocurrió a Dios salvarlo. Es así, tan simple como eso. Lo que pasa es que en un mundo de meritocracia es algo muy difícil de hablar. Solo Cristo, solus Christus. En latín están las solas. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y también quita a todos los demás mediadores. Que es ese camino inclusivo, exclusivo que siempre hablamos. ¿No es cierto? Dios es inclusivo porque dice, vengan todos a mí, todo el que quiera venir a mí, yo no lo echo fuera, todos. Pero es exclusivo porque dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es exclusivo. O sea, todo aquel que no está en ese camino, en esa verdad y en esa vida que da Jesucristo, no está. Y
y soli Deo gloria, ¿no? Solo a Dios la gloria. Toda la gloria es para Dios y no para los hombres. Todo lo que se produzca por medio de la fe, todo lo que se haga, es solamente obra de Dios. Y es para Él, es para la gloria de Dios. El propósito final de la vida cristiana es glorificar a Dios en todo. Bueno, como ya les dije, este sermón está basado en el capítulo 18, que se llama Un Papa de Papel, del libro para comprender la Reforma Protestante. Y hoy vamos a ver sola Escritura, término latino que significa solamente la Escritura, solamente la Biblia. Este concepto es fundamental para la teología protestante, para la teología evangélica. La Biblia como única fuente de fe, único punto de acuerdo en el cual podemos tener, ¿no? Cuando en Lausana se habían juntado un montón de evangélicos y se buscó qué es ser evangélico. ¿Qué es ser evangélico? Una de las cosas que dijo John Stott es que deberían ponernos de acuerdo sobre tener una regla de fe. Bueno, esa regla de fe era la Biblia. Esa es la regla de fe que tenemos que tener. Vamos a leer el texto, nuestro texto. Dice, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo tengo unos textos más, pero no los vamos a ver, después los voy a poner ahí abajo del video como los suelo poner. Y la estructura del sermón, 3 puntos vamos a ver, la autoridad de la Escritura, la suficiencia de la Escritura y la claridad de la Escritura. Esos 3 puntos son los que vamos a estar viendo. Vamos a ir con el primero, la autoridad de la Escritura. 2 Timoteo capítulo 3, 16, 17, que es el texto que vimos. Y fíjense que hay palabras que están resaltadas ahí. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia como única fuente de autoridad divina. Y este texto es muy interesante, incluso se puede hacer una serie de sermones con este texto solamente. Con estos 2 versículos se pueden hacer una serie de sermones porque cada palabra tiene una importancia fundamental. Si uno lo ve en el contexto de 2 Timoteo, ¿no? Ve cómo esa iglesia en la cual estaba Timoteo obrando, estaba siendo pastor de esa iglesia, cómo esa iglesia se estaba desviando totalmente y Timoteo, que era una persona joven, tendría como 40 años, ponele, pero era joven para lo que es un niño, ¿no? Claro, era una persona joven para esa época. No se olviden que Jesús a los 30 años recién pudo empezar a ministrar, así que a los 30 años uno recién como que arrancaba y con 10 años de haber arrancado era poco, ¿no? Y a cargo de una iglesia, probablemente la iglesia de Éfeso, ¿no? Donde estaba Timoteo. Y él le dice, Pablo le dice, voy a leer así salteando, ¿no? Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. No, chicos, hermoso. Aparentarían ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, dice, ¿no? Bueno, y ahí empieza a hablar, ¿no? Tú, en cambio, versículo 10, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, ¿no? Cuenta todas esas cosas Pablo, Y en el versículo 14 le dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste.
desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y acá vienen los textos que estamos leyendo. Toda escritura es inspirada por Dios. Y acá tenemos, ahí tenemos un contexto mucho más amplio, ¿no? La palabra de Dios es, dice, inspirada por Dios y es útil, tiene una utilidad para reprender todo esto que se estaba viviendo, ¿no? Para corregir algunas cosas que a lo mejor estaban bien, pero no tan bien. Y uno las corrige nada más. No las desecha, las corrige. Para instruir en la justicia, ¿no? Para poder entender que no somos justos, sino que somos justificados. Y que tenemos que adecuar nuestras vidas a esa forma de... Cuando uno es justo, si uno fuera justo, si uno podría ser justo, sería de determinada manera. Pero cuando uno es justificado, cuando la justificación no es propia, uno puede hacer cosas que no haría un justo. Porque uno está justificado nada más. A uno le viene el papelito que, mirá, vos sos esto. Pero después haces cualquier cosa en tu vida. Entonces, ahí es cuando tienen que instruirse en la justicia. Che, son justificados. Compórtense como justos. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Ese texto que es la enseña de la Reforma. Y también otra cosa, ¿no? Hoy en día, esta Biblia, esta palabra de Dios, esto se tiene que enfrentar con medios de comunicación, redes, formas de pensar de políticos. Se tiene que enfrentar con un montón de cosas, ¿no? Con formas de pensar, otras religiones, otras cosas, opiniones populares, ¿no? Hoy a la mañana estábamos mirando el noticiero que estaban pasando del día de ayer, que habían ido o no sé si es hoy, a lo mejor, caminando Luján. Ayer, fueron y en los puestos que había en el costado, había remeras de Maradona, de Messi, de Cristina, no me acuerdo de quién más. De Perón, de Evita, ¿no? Había un montón digo, la fe mezclada con cualquier cosa. ¿No? Vamos por la Virgen, ¿no? Otro propósito tiene, se mezcló totalmente, ¿no? Y el acto espiritual se fue de mambo. Y acá también nos pasa lo mismo. En la iglesia también nos pasa lo mismo, ¿no? Se mezcla la iglesia con un montón de cosas que no tienen que ver con la fe, ¿no? Cuando la fe y la política se mezclan, no sé. Tenés que ser un político muy duro, tenés que estar muy convencido para poder ser un cristiano y político, ¿no? Que no quiere decir que no hagamos política, que no quiere decir que uno no haga política, que uno no apoye políticas o que tenga cierto pensamiento, pero después cuando tenés que transar en un congreso, ahí te quiero ver, si tus convicciones son tan firmes. O si tenés que rendirle cuentas a un amo mayor, claro. Al sobre o simplemente decir, bueno, tengo que seguir esta ley porque así me ponen en la próxima boleta. Nada más. No hace falta que le dé ningún sobre a nadie, porque si te agarran y te pullan del partido, ¿viste? Pues, ¿con qué te postulás? ¿Cómo te postulás? No, quiero que me reelijan. Sí, está bien, andá, buscate un partido político que te agarre y postulate de vuelta. Nadie te va a agarrar, ¿no? Ese es el tema. El segundo punto, la suficiencia de la Escritura. Salmo 19, capítulos 7 y 8. El otro día Osvaldo nos contaba que estaba estudiando el Salmo 119. 119. Yo siempre recomiendo empezar con el 19 primero. Porque el 19 es el resumen del Salmo 119. Si uno lo ve, es igual, es mucho más corto y uno arranca por ahí. Y después como que el Salmo 119 es la profundización del Salmo 19. Pero el Salmo 19, que es uno de los textos que más me gustan y con el que yo arranco casi siempre cuando doy bibliología o cuando doy
introducción a la Biblia, ¿no es cierto? Siempre arrancamos por este texto. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón, el mandato del Señor es claro, da luz a los ojos. Y yo le hice un cuadro ahí, que no es mío el cuadro. El cuadro es de Ana Carballeda, que es una profesora del IPSO, del Instituto Bíblico de la Zona Oeste, bautista ella, que todavía sigue dando introducción a la Biblia, y me quedó siempre, me pareció hermoso. No sé si lo habrá sacado de otro lado ella. Seguramente, nosotros nos choreamos entre todos, ¿no? Ya todo está escrito. Y tenemos en este mismo salmo como 3 columnas. Una con el nombre que se lo nombra a la ley de Dios, a la palabra de Dios, otro con las características que tiene y al final uno con los beneficios que trae esa palabra. Uno puede seguir este cuadro sinóptico. Lo primero que dice es la ley del Señor. Lo llama la ley del Señor. La ley, legislación. Por esta palabra fue creada el mundo. Cuando habla de creación, habla también de legislación. Dice, ¿cómo es? Es perfecta. No le falta nada. No le falta nada. Estamos hablando de suficiencia. La palabra es suficiente. ¿Y cuál es el beneficio? Que infunde un nuevo aliento. Un nuevo aliento. Para el que está descorazonado, para el que cree que nada tiene sentido, infunde un nuevo aliento. Después tiene otro nombre, el mandato del Señor. El mandato del Señor. Y dice, es digno de confianza. Yo te digo, andá y haz esto. Porque vas a tener tal beneficio. Y vos no sabés, dice, qué sé yo, no sé si le puedo hacer caso a Sergio. ¿Quién es Sergio para decirme? Pero ¿quién es? Claro, cada uno, ¿no? Y una vez se dice, no, porque yo en las cosas de la fe, ¿no? Mirá, cuando vos vas a un médico y el médico te diagnostica y te da una receta para que vaya a la pastilla y te dice, tomala de tal hora, es un acto de fe. Es un acto de fe. ¿Vos lo conocés al médico? ¿Vos estuviste con él en la facultad? ¿Sabés con qué promedio se recibió? ¿Sabés con quién hizo la residencia? ¿Tenés idea de todas esas cosas? ¿Sabés si no está entongado con el visitador médico que le dice, che, vos recetá esto? Entonces te da un anticancerígeno para, no sé, para el dolor de cabeza. Y a todos los receta con lo mismo. No sabés. Pero vos tenés fe en que el médico estudió. ¿No es cierto? Es una cuestión de fe. Bueno, acá dice eso. El mandato del Señor es digno de confianza. Podemos confiar. No sabemos con cuánto se recibió ni con cuánto se hizo Dios. Y hay algo. Da sabiduría al sencillo. Vos para ir al médico no necesitas ser médico. Vos para ir al médico no necesitas saber exactamente, che, me dijeron que tome tafirol, me puso acá, entonces yo sé cuál es la composición exacta de este. No hace falta eso. Vos simplemente con la fe vas y haces. Y con Dios es exactamente lo mismo. El mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo. Al sencillo, a la persona que va simplemente con su fe, pobrecita, ahí, y cree. Y no necesita nada más que eso. Y después dice los preceptos del Señor. Los preceptos del Señor. Como decía Groucho Marx, ¿no? Nosotros tenemos estas verdades o estos fundamentos innegociables, pero si no les gustan también tenemos estos. Acá no, acá son rectos. Son rectos. Enderezan los caminos. Y dice, alegran el corazón. Alegran el corazón. Los beneficios de la palabra de Dios. Y el último es el mandamiento del Señor. Es claro. Claro. Un presidente que nombra gente que uno ni conoce, no tiene ni idea, ¿no es cierto? O tenemos gente que va y habla difícil, nos cita nombre de vaya a saber quién, de personas, y uno no tiene ni idea. Y acá lo que dice es que el mandamiento del Señor es claro. No anda gre para decir Gregorio. Él te dice las cosas como son.
Y dice, da luz a los ojos, ilumina los ojos, abre los ojos. Fíjense cómo la lectura y la aplicación de la vida en la vida va transformando vidas, aún mismo en nuestra congregación. A lo largo de los siglos, una cosa, pero en nuestra propia congregación. Gente que dice, yo la verdad que antes la Biblia no la leía, escuchaba al pastor, le decía esto, todo. Pero estas cosas no me la habían enseñado y estas cosas. Entonces yo no sabía, no tenía ni idea de cómo actuar. Y hoy la saben, y hoy la tienen. ¿Y qué tiene que ver con el pastor? No, tiene que ver con la palabra de Dios, que es la que da luz a los ojos. Y el último punto es la claridad de la Escritura. La claridad. Dice el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Biblia es clara y comprensible para todos los creyentes. No es que hay que ser teólogo para entender esto, no. La palabra de Dios es para la gente, es para el pueblo. Para el pueblo de Dios, la Biblia está ahí, está escrita en un idioma que todos entendemos y de una forma clara, en la cual nosotros lo podemos entender. Obviamente hay unas ciertas reglas de interpretación y todo, pero se puede estudiar. Cualquiera de nosotros puede agarrar la Biblia y cualquiera de nosotros puede conformar un grupo y decir, che, hermano, vamos a juntarnos a ver, a entender esto y todo. Y lo puede hacer. Y lo puede hacer. Y cualquiera de nosotros puede enseñarle a sus hijos. La escuelita dominical vino a reemplazar la enseñanza de la palabra de Dios en la casa. ¿Y cuánto más pueden aprender los chicos en 45 minutos de una clase de escuela dominical que lo que le podés enseñar vos los 7 días de la semana? Es tan simple como eso. Por eso tenemos que leer y estudiar la Biblia por sí mismo, cada uno, leerla, estudiarla. Y obviamente la iglesia tiene que dar, ofrecer recursos y estudios bíblicos. Por eso hacemos el club de lectura. El club de lectura para mí es maravilloso. No porque se me haya ocurrido a mí, ni tampoco es algo tan original. Hay clubes de lectura en cualquier lugar, ¿no? Hay clubes de lectura, de otras lecturas. Pero dije, ¿por qué en la iglesia no tenemos un club de lectura? En donde podamos leer libros. Que después la gente va a Peniel y se sienta ahí y dice, mirá, yo fui a las tinieblas y luché con el diablo y gané, qué buen libro. Dicen, y se llevan ese libro, ¿no? Cuando hay libros más simples que tienen que ver con la vida diaria de cada uno y que representan algo, porque, qué sé yo, libros imbéciles como lo de Rebecca Brown, hay a montones, ¿no? Que dos tipas que se habían juntado y que veían demonios por todos lados y que estaban por entregar sus vidas porque habían salido del satanismo. Después se descubrió que nunca habían estado en el satanismo, que nunca habían estado en ningún lado. Se descubrió todo y nadie dice nada, ¿viste? Nadie dice nada de eso. Se descubrió que nunca habían tenido ninguna, pero que el libro le había servido. Es medio como los Warren, ¿viste? Los Warren los del Conjuro. La mayoría de las cosas todo mentira, ¿viste? Que eran los únicos que la Iglesia Católica los dejaba hacer exorcismos siendo laicos, qué sé yo, y todo. Y después se descubrió que la Iglesia Católica dijo, nosotros no le dimos permiso para nada. ¿No? Esas cosas son producto de la imaginación, pero cuando hay estudios bíblicos serios, cuando hay libros que están escritos sobre fundamentos bíblicos serios y que tienen que ver con la vida cristiana y tienen que ver con eso, hay que leerlos, hay que estudiarlos. ¿Cuántos de ustedes leyeron por primera vez un libro entero acá en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes hoy tienen 3, 4 libritos en una pequeña biblioteca? Y antes no leían, no tenían eso, ¿no? Nosotros sí la palabra, así que sola escritura, ¿qué tiene que ver esta sola escritura? ¿No? Existe esa paradoja liberadora en la afirmación de la sola autoridad de la Biblia, que lo primero que hace es separar todo lo que es humano de lo que es divino y de lo que es producto
de lo que Dios quiere, del mandato de Dios, lo que leíamos recién, ¿no? El mandato de Dios, la ordenanza de Dios, la ley de Dios, todas esas cosas, lo separa de las tradiciones y de las costumbres. No, porque siempre se hizo así. Bueno, ¿está en la Biblia? No. Entonces no importa si siempre se hizo así. La Biblia tiene que ir actualizándose, porque precisamente esta cosa, solamente por la Biblia, lo que hace es relativizar el poder incluso de las autoridades de la Iglesia. Cuando digo solamente por la palabra de Dios, solamente por la Biblia, relativizo mi propio poder, mi propio liderazgo. Porque digo, si mi liderazgo no se ajusta a esto, no es liderazgo. No importa si me hayan investido 12 pastores, 78, o haya venido una paloma del cielo que... No importa nada de todo eso. No importa si yo sané personas, no importa nada si lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo enseño no se ajusta a la Biblia, mi liderazgo no tiene autoridad. Uno necesita tener poder y autoridad. Pero el poder se puede ejercer mal, o puedo tener poder porque estoy en el puesto, pero no tener autoridad, porque no me ajusto a lo que me tengo que ajustar. Ningún liderazgo humano puede prevalecer sobre la conciencia del creyente. ¿Qué pensamos cuando leemos un versículo de la Biblia? ¿Somos capaces de pensar de nuevo en otro sentido? ¿Logramos leer un texto bíblico? Siempre se leyó así. Yo tengo 2 o 3 ejemplos, siempre los doy en Introducción a la Biblia. Uno es el tema de el enemigo no viene sino, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo hago una pregunta. ¿Quién es el enemigo? Los que me conocen ya saben. Pero digo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El diablo. Es lo primero que se te viene a la mente. Y Jesús no está hablando del diablo ahí. Está hablando de los falsos maestros. Si uno lo leyera. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿A qué se nos ocurre con eso? Y que por más que seamos poquito en la iglesia, Dios está con nosotros. No tiene que ver con eso. Jesús viene hablando de el perdón. Viene hablando del perdón de allá lejos, viene hablando de todo eso y después empieza a hablar de la disciplina en la iglesia. Y entonces ahí es cuando dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con el disciplinamiento en la iglesia. Si una persona se comporta mal, uno tiene que... Ve y pídele primero perdón a tu hermano. Si tu hermano no se arrepiente, ve y toma 2 testigos y llévalo. Y si no, ve y si no, tenelo por publicano y pecador. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, él dice, bueno, vamos a tratarlo como un publicano y toda la iglesia como que lo debería aceptar, porque Dios está ahí, porque Él les dio las indicaciones de cómo deberían hacerlo. Pero podemos pensar otros versículos en otro sentido, le podemos dar otros sentidos a la palabra de Dios que se ajusten a los tiempos de hoy. ¿Somos capaces de pensar de nuevo o estamos condicionados siempre por lo que siempre se pensó al respecto? Porque siempre se pensó así. Y uno tiene que hacerlo. Quiero leerles del Concilio de Trento, 1545, 1563, duraban bastante tiempo los concilios en ese tiempo, una de las sentencias que se da. La Iglesia Católica dice lo siguiente: para controlar los espíritus desenfrenados, el concilio decreta que nadie, basándose en su propio juicio, podrá, en asuntos de fe y moral referentes a la edificación de la doctrina cristiana, trastornando las Sagradas Escrituras de acuerdo con sus propios conceptos, presumir de interpretarlas contrariamente al sentido que la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece el derecho de juzgar por su sentido e interpretación verdaderos, ha mantenido, mantiene o incluso contra de la enseñanza unánime de los padres, a pesar de que tales interpretaciones en ningún momento deberán ser publicadas. Hay una cosa ahí que dice, para comprender la Reforma Protestante, es porque como copié del libro, me quedó ahí en el medio y me olvidé de sacarlo. Es más, tendría que estar hasta el número de página ahí. Fíjense cómo piensa la Iglesia Católica. Dice, no, es lo que pensamos nosotros.
Si a alguno se le ocurre algo nuevo, si alguno piensa de una manera distinta, no puede pensar, no puede aplicarlo, está mal. Y Lutero dice, la verdad está en las Escrituras. Por eso, él dice cuando va a la dieta de Worms, Lutero está escondido en un castillo y los príncipes le dicen, no salgás de acá. El Papa lo estaba llamando para que vaya a presentarse frente a él. Y todos le decían, no salgas de acá porque acá estabas con nuestra protección. Cuando entres allá, olvídate, no está más. Y Lutero dice, no, yo voy a ir igual. Y va a la dieta de Worms. Y ahí habla de esto, ¿no? Dice, nadie me puede convencer, rivales, nadie me va a convencer si no es a través de la palabra de Dios. Y ahí nace la semilla de la interpretación privada, ¿no? Ellos nos privan de la interpretación, primero nos habían privado de la interpretación, dijo, no se puede interpretar la palabra fuera, nosotros somos los únicos autorizados. Vos que estás sentado ahí en el último, no puedes interpretar la palabra de Dios, nosotros la podemos interpretar nada más. Y él ahí dice esta frase, ¿no? A no ser que yo esté convencido por la Sagrada Escritura o por razón evidente, no puedo retractarme, pues mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y el actuar contra la conciencia no es ni correcto ni seguro. Esta es mi posición, no puedo tomar ninguna otra, así Dios me ayude. Mátenme, hagan lo que quieran, pero yo no voy a cambiar de parecer. Porque es lo que yo... A no ser que esté convencido, dijo él. Y ahí nace eso que le digo yo, ¿no? La semilla de la interpretación privada. Cada uno es dueño de poder abrir la Biblia, de poder leerla, de poder comprenderla, de poder aplicarla y de poder deleitarse en ella. Pero en este texto, y con esto quiero cerrar, este capítulo de este libro se llama Un papa de papel. Y hay un grave problema. Y es que hay una sacralización de la Biblia. Que nunca lleguemos a tener una sacralización de la Biblia. La Biblia es un libro. Esto es un libro. Es un montón de árboles cortados, es un montón de tinta aplicada, ese cuero forrado. Es eso. Es la palabra de Dios cuando vos la incorporás a tu vida por la fe. No solamente cuando la lees, porque muchos han leído la Biblia y la Biblia no significa nada para ellos. Pero cuando la lees y la pones en práctica y atesorás esa palabra y lo tomás como esto que estábamos hablando, como como la ley del Señor, como la ley del Señor perfecta que infunde nuevo aliento, como el mandato del Señor que es digno de confianza y da sabiduría al sencillo, como los preceptos del Señor que son rectos y que alegran el corazón, como el mandato del Señor que es claro y da luz a los ojos. Si no, la Biblia, no, porque lo dice la Biblia. Bueno, ¿cómo lo dice la Biblia? Hay que interpretar la Biblia. La Biblia debe ser interpretada y debe ser interpretada comunitariamente. Nadie se puede arrogar, decir, yo la puedo interpretar nada más. ¿Sabes qué? Porque yo estudié teología. Yo porque tuve tantos años, yo porque... Nadie puede arrogarse eso. La interpretación de la Biblia es comunitaria. Porque es algo que nos es común a todos. Hoy, gracias a la imprenta, gracias a las sociedades bíblicas de todo el mundo, cada uno tiene su propia Biblia. Cada uno, el que más o el que menos, tiene su Biblia. Cada uno tiene su Nuevo Testamento. En cada hotel de cada lugar del mundo hay en el cajón de la mesa de luz una Biblia de los Gedeones. En cada hospital la Biblia de los Gedeones es repartida. Y hay un oscurantismo tan grande con la tradición que tenés atrás tuyo las monjas dándote la oración de la buena muerte y te la venden encima. ¿Viste? Y uno va con la palabra de Dios y no, pero esto es, no es esto, no es la Biblia, no, esto es para las personas que saben. Ojo con leer la Biblia, Ojo con leer la Biblia. Y la iglesia evangélica es igual, ojo con leer la Biblia. Hay muchos pastores que no quieren que lean la Biblia, no quiere que la leas, porque si la lees te vas a dar cuenta que eres un ladrón, que es el ladrón, el falso maestro del cual habla Jesús, cuando dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Te hurta no solamente el dinero,
sino que te roba la fe, te mata la esperanza, te hace vivir en opresión. Y la palabra de Dios es para que tengas libertad. Yo he venido para que sean libres. Mi palabra los va a hacer verdaderamente libres, verdaderamente libres. Que podamos decir como con Lutero juntamente, esta es mi posición, no puedo tomar ninguna otra, así Dios me ayude. Y Dios lo ayuda a Lutero. Dios lo ayudó. Y hoy tenemos una Biblia en nuestro propio idioma, en nuestras propias palabras. Y podemos estudiarlo y tenemos la libertad de poder estudiarla. No tenemos un libro sagrado. Esto no es el Corán. Esto no es un libro sagrado. Es un libro... No, que la Biblia no se toca. La Biblia se escribe, la podés doblar, le podés poner dibujitos al lado para... La Biblia es eso. La Biblia no es un libro mágico. La Biblia es un libro de salvación. Nos cuenta una historia, nuestra propia historia y la historia de cómo Dios nos ha salvado. Esta es mi posición, no puedo tomar ninguna otra, así Dios me ayude. Amén.